Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana, puntuales a las 10, como habíamos convocado, para escuchar a Iñaki Oroz, de la empresa IME Anticipa. Buenos días. Y buenos días, Iñaki. A ver un momento que se me ha bloqueado esto. Ya está. Nada, como os decía, el tema de la información y la gestión de la información es vital en los tiempos que corren y bueno, enfocado a tu empresa, a tus ventas, al comercio internacional, pues es lo que él nos va a contar esta mañana y vamos a estar muy atentos para poder aprender cómo gestionarlo todo mejor. Como siempre, bueno, la reunión está siendo grabada y a continuación, o sea, después mañana o cuando tenga la grabación lista os la voy a compartir con la presentación de Iñaki. Y lo mismo de siempre también, que al finalizar su speech dejaremos unos minutitos para que podáis hacer las preguntas que os surjan, que en cualquier caso podéis hacérnoslas por correo electrónico, por teléfono o como queráis, si es que os surgen en un momento más alejado a este. Así que nada, mantenemos, esto ya lo sabéis todos, que estamos hartos de videoconferencias ya, pero bueno, mantenemos todos los micrófonos apagados para que podamos escuchar muy bien a Iñaki y nada más. Así que yo ya te doy paso, Iñaki, cuando quieras. Vale, pues muchas gracias y buenos días a todos. Voy a compartir la pantalla para que tengamos la presentación. Vale, pues bueno, buenos días, ya he dicho a todos y gracias por estar aquí. Vamos a hablar, o yo os voy a comentar sobre la construcción de un sistema de información para el comercio internacional. El objetivo final es que todos salgamos con la estructura en la cabeza de cómo se construye un sistema de información para el comercio internacional, qué recursos nos hace falta en la empresa y cómo podríamos hacerlo. Lógicamente, entre los asistentes hay empresas de diferente tamaño, diferentes capacidades, con lo cual iremos viendo, pues bueno, los recursos se adaptarán a cada empresa. Lógicamente, si aquí estuviera Campofrío, pues Campofrío tiene unas capacidades mucho mayores que una empresa, una almazara pequeña que haya, pero veremos que el sistema de información para el comercio internacional se puede construir para todos. Vamos a comenzar viendo la utilidad de un sistema de información, ¿no? ¿Para qué sirve? Para ello vamos a ver dos vídeos, seguramente vamos a ver uno solo, el otro os lo comentaré, cortitos, pero que me parecen indicativos de la utilidad que puede tener el sistema de información para la empresa. El primero está en inglés porque no lo encuentro en castellano, pero es muy cortito y luego lo explicamos. Es de una película clásica que es Casablanca, que más de uno conoceréis, y lo vemos y lo comentamos. Vale, bueno, como veis, para los que menos viejunos que yo o menos clásicos, Casablanca, que es una película bastante antigua, transcurre en Casablanca, en Marruecos, en la época de la Segunda Guerra Mundial, y ahí hay un personaje misterioso que es un americano, que es Rick, que es Humphrey Bogart, que nadie sabe muy bien qué hace allí, ¿verdad? Y el gendarme francés, porque Casablanca en esos momentos es un protectorado francés, le pregunta, ¿no? ¿Qué hace un personaje como tú aquí, en Casablanca? Y el otro le contesta, pues yo vine a por las aguas, ¿no? Y el gendarme le dice, pero estamos en el desierto, aquí no hay aguas. Y Rick le contesta, pues me informé mal, ¿no? Esto que lógicamente es una película, ¿no? Pero hoy en día a cualquier millennial o cualquier chaval le diría, pero ¿y este hombre no miró la Wikipedia, aunque sea, a ver dónde está Casablanca, ¿no? Hoy en día sería inconcebible que nadie fuéramos a un mercado a por algo que no existe o a vender algo que no se va a comprar. ¿Por qué? Porque hay tanta información que por lo menos la señal de que es inútil sería imposible, ¿no? Sería imposible que esto nos pasara. Esto que es una película sucede muchas veces en la vida real, ¿no? El siguiente ejemplo, no voy a poner el vídeo porque es más largo, pero no sé si habéis oído hablar de Fordlandia, ¿no? Henry Ford, ¿no? Henry Ford, un gurú de los negocios, ¿no? Un ejemplo de cómo hacen las empresas, etcétera, un mito del mundo empresarial en su momento, pues también cometió errores, ¿no? No solo fue un innovador, tuvo frases aquellas ¿no? Del coche y los caballos, etcétera, sino que también cometió errores. Henry Ford en un momento determinado
quiso verticalizar, quiso incluir en su cadena de valor, en su producción, la producción del caucho para las ruedas del automóvil. En esos momentos el caucho era un caucho natural. Él vio que en Brasil, en el Amazonas, estaba en el mejor caucho natural en la selva, en los árboles con el que mejor caucho, con cuyas materia prima se podían hacer las mejores ruedas, y decidió instalar en plena Amazonía una ciudad réplica de una, podéis ver los vídeos, hay muchos de Fortland, se llama Fortlandia, una réplica de una ciudad que podía estar en Wyoming, en Ohio o en Arkansas, da igual dónde, con su capilla, su hamburguesería, su sala de baile, etcétera, llevando a trabajadores americanos, de forma que extrajeran el caucho, y luego ese caucho se procesara para hacer las ruedas, incluirlas en los automóviles. Esto fracasó. Fracasó por dos motivos. Hay un motivo que es el más popular, digamos, que es porque no se supieron adaptar, porque la población local no los aceptó, por las enfermedades. Pero hay un motivo real, que es que en esos momentos ya se estaba desarrollando el caucho sintético. Estaba desarrollando el caucho sintético, que era mejor, con más aplicaciones, más controlable, más seguro y más barato, ¿no? Y Henry Ford no supo ver eso. No supo ver que alguien en otro lugar estaba haciendo la competencia con el caucho sintético y quedó fuera y perdió una millonada que para la época es un proyecto, vamos, un mastodonte, ¿no? Perdió unos dinerales inmensos en una apuesta errónea, y todo porque no se informó. Él no estaba informado de que alguien al lado estaba desarrollando un producto sustitutivo, es decir, alguien competía con él con una tecnología diferente y que lo sacaba del mercado, ¿no? Y esto pasa, ¿eh? Esto pasa, bueno, vivimos cada día, la tecnología es más rápida y vivimos cada día más sustituciones tecnológicas, ¿no? Ejemplos hay miles: las cámaras de fotos y los móviles, todo lo que estamos viviendo con los automóviles, eléctrico, no eléctrico, con el automóvil autónomo, ¿no? Que ya las compañías de automóviles hablan de servicios de movilidad en vez de producir. Lo mismo en la alimentación con todo el tema de salud, ¿no? Ya consumimos alimentos igual por salud en vez de por el alimento en sí. Por lo tanto, alimentos que no son competidores directos nos pueden sustituir. Pues bien, todo eso se puede conocer. La empresa tiene que conocer qué está sucediendo para evitar estas amenazas, ¿no? Para evitar estas amenazas. Y para esto es para lo que sirve el sistema de información, para descubrir oportunidades reales, para no ir al desierto a por agua pensando que es una oportunidad y que no sea real, y para prevenir y afrontar las amenazas, ¿no? Como esta amenaza del sustitutivo del caucho. Entonces, bueno, estos dos ejemplos, que son un poco genéricos, son un poco lejanos, ¿verdad? Henry Ford, Casablanca, etcétera. En la empresa, en el día a día, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué es esto en vuestra empresa? Seáis menores, mayores, de un sector u otro. ¿Qué es esto? Pues bueno, el sistema de información es una herramienta para la empresa. Eso es lo primero que tenemos que saber. Es una herramienta que nos ayuda a tomar las decisiones estratégicas, también operativas, ya lo veremos, pero finalmente estratégicas. Por lo tanto, el objetivo del sistema de información va a ser reducir el riesgo en la decisión, es decir, que cuando tomemos decisiones sean lo menos arriesgadas posibles, es decir, reducir el riesgo, por un lado. Por otro lado, impulsar el descubrimiento de oportunidades, ¿no? Ver dónde están las oportunidades y que nosotros sepamos enfocarnos hacia ellas de una forma basada en conocimiento. Y fruto de estos dos, nos va a asegurar el proceso de la innovación y nos va a asegurar el proceso de la internacionalización. El sistema de información es crítico para dirigir bien cualquier proceso de innovación en la empresa. Nosotros no podemos innovar sin saber qué sucede alrededor de nosotros. ¿Qué sucede? Y bueno, ahora lo veremos. Ni tampoco podemos internacionalizar sin conocer el mercado. Es imposible. Bueno, no es imposible. Aquí nada es imposible. Podemos tener suerte, pero sabemos que en la empresa nosotros no tenemos que ir a los temas basándonos en la suerte, sino en unos procesos que nos aseguren todo, ¿no? Por tanto, esta reducción del riesgo de la decisión, del descubrir oportunidades que nos van a asegurar el proceso de innovación y el proceso de internacionalización, nos va a fortalecer el desarrollo estratégico de la empresa, ¿no? Porque ambas decisiones, todo lo que es innovación e internacional, es estratégico para la empresa. ¿Cómo lo hace? ¿No? ¿Cómo lo hace? Pues maximizando el conocimiento del entorno que tengamos. Este es
Este es el resultado práctico del día a día. Nosotros vamos a saber o vamos a tener el conocimiento mayor posible de todo el entorno de nuestra organización, de nuestra empresa. ¿Qué entendemos por entorno? Pues en principio, el entorno es todo aquello que nosotros no vamos a poder cambiar, ¿no? Que no vamos a poder cambiar. Es decir, el entorno de mercado. ¿Qué hacen nuestros competidores? ¿No? Si yo produzco aceite y mi competidor hoy decide sacar un aceite premium con unas características, yo no tengo poder de hacerle que no lo cambie. Él lo sacará. Si los precios suben, pues subirán. Si bajan, bajarán. Yo no tengo ahí un poder de impedir eso. Lo mismo con el entorno regulatorio, ¿no? Toda la regulación hoy en día tan potentes sobre temas de salud, el medio ambiente, envases, embalajes, etiquetado, etcétera. Nos llega la regulación y nosotros nos tenemos que adaptar a ella. Y más cuando esto cambia por mercado, que estamos hablando de internacionalización, ¿no? Una de las preguntas que más nos hacen a nosotros siempre, en el entorno de mercado, por supuesto, siempre es con quién compito y qué precios hay en el mercado, ¿verdad? Cuando nos viene un cliente y nos dice, mira, yo quiero ir a México o a Italia o a Brasil, pero ¿con quién compito ahí? ¿Qué precios hay? Eso es un entorno de mercado, él se va a encontrar con ese entorno y luego nos dicen qué regulación tengo que cumplir, ¿no? Ahora estamos trabajando con una empresa que se dedica a producir unos dispositivos médicos para introducirlos en Latinoamérica y dice, ¿qué regulación hay allí? ¿Qué tengo que cumplir? Y lo mismo el entorno tecnológico, ¿no? ¿Qué tecnologías existen? Es el caso de Henry Ford, pero esto con muchas tecnologías emergentes que existen en muchos sectores, con todo el tema de digitalización, con temas de seguridad alimentaria, con temas de seguridad física, etcétera. Hay desarrollos tecnológicos continuos que yo tengo que conocerlos para saber si potencialmente me pueden dejar fuera del mercado o me puedo adaptar a ellos y tomar ventaja, ¿no? En todos los casos tenemos que ver la visión de que yo puedo aprovecharlo para tomar ventaja o igual me tengo que defender efectivamente y me tengo que adaptar, ¿no? Y luego un entorno social, ¿no? Un entorno social que existe, ¿no? En Europa estamos en unas sociedades de una media de edad muy alta, sin hijos, familias pequeñas, que consumen de una forma determinada, mientras que en otras sociedades, pues igual la población es mucho más joven, consume de forma diferente, las necesidades son distintas, ¿no? Si yo vendo ropa de niño, pues lógicamente habrá países con más niños que en Europa, ¿no? Pero igual la consumen de forma diferente porque las familias son más numerosas y tienen menor poder adquisitivo por niño. Entonces me tendré que ir adaptando a todo esto, ¿no? Y por supuesto todas las tendencias sociales que existan en respecto a muchas cosas. Por tanto, el sistema de información es esta herramienta que nos va a ayudar a la toma de decisiones, reduciendo el riesgo, etcétera. Lo va a conseguir maximizando el conocimiento que tenemos y llega a la pregunta de cómo lo implantamos en la empresa, ¿no? Esto sí, muy bonito, pero esto en la empresa, ¿cómo lo implanto? Vale. Pues en la empresa yo voy a utilizar cuatro ejes o 4 componentes para implantarlos. Primero, lógicamente, como todo proceso en la empresa, yo tendré que tener una metodología para hacerlo, que ahora veremos qué metodología hay. Y luego tendré que utilizar unas fuentes de información. Estamos hablando de información, luego yo me tendré que informar en algún lugar y todo esto habrá que incluirlo en el sistema de información. ¿Qué fuentes de información utilizo? Luego lo veremos más despacio, ¿no? Estos 4 aspectos los vamos a ver más despacio. Lógicamente, por mucha metodología que tenga y por muchas fuentes de información que yo maneje y que sean muy buenas, aquí llega el gran miedo de muchas veces, ¿no? Que si voy a poder hacer esto, voy a tener tiempo, porque yo estoy en el día a día, tengo que vender, tengo que facturar, estoy en la planta produciendo, no tengo tiempo para manejar tanta información. Pues bueno, veremos que vamos a poder manejar herramientas de software, programas informáticos, que me van a permitir automatizar y manejar mejor la información que me llega, de forma que el tiempo persona sea el menor posible. Y esto es muy importante, ¿no? El tiempo persona en el manejo de la información. ¿No? No podemos pasar horas leyéndonos de informaciones y apuntando en un Excel lo que es más importante y luego guardándolo. Bueno, cuanto más evitemos perder ese tiempo, mejor. Y si hay herramientas que nos lo automatizan, mejor.
Luego ya veremos que las hay de más coste, menos coste, etcétera. Y por último, el siguiente pilar son las personas. Son las personas que este pilar es importante, pero me podéis decir, esto va en contradicción con lo que acabas de decir, que cuantas menos horas persona empleemos, mejor. Pues bien, no va. O sea, bueno, aparentemente puede ir en contradicción, pero no va. Las horas que empleemos de persona tienen que ser para sacar el jugo a la información, para sacar la utilidad a la información para nuestra empresa en concreto. En concreto. Es decir, la persona tiene que estar para analizar toda la información que me llega y adecuarla a nuestra realidad. Es importante que sepamos que los sistemas de información son ad hoc para cada empresa. Cada empresa va a tener el suyo y está personalizado para su empresa. Es decir, aquí no hay un sistema estándar para todas las empresas productoras de aceite. Pues no, porque cada empresa tiene sus productos muy concretos, su realidad financiera, de personal, de recursos humanos, etcétera, concreta, y su estrategia, su plan estratégico concreto. Y cada empresa sabe, puede haber 2 empresas que producen aceite de premium y las 2 tienen una estrategia diferente y una aparición de un competidor les puede afectar de forma diferente, ¿no? Imaginemos que yo produzco una cerveza artesana que están tan de moda ahora y otra empresa que está aquí produce pues también otra cerveza artesana tan de moda. Y hoy Cerveza San Miguel decide bajar el precio o decide sacar un tapón que se abre solo. ¿Me afecta? Pues bueno, a una que ya hacía unos tapones muy fáciles de abrir, le afectará de forma diferente que a la otra que no hacía los tapones fáciles de abrir. Y la de los tapones fáciles de abrir se alegrará y dirá, mira qué bien que San Miguel, que es un líder, aunque no sea de artesanas, es un líder en el mundo de la cerveza, está metiendo una tendencia en el mercado, que es la facilidad de abrir, ¿no? El tapón. Y la de la cerveza artesana, que no se abría fácil, tendrá que decir, a ver qué hago yo. Una de dos, o invierto y hago un tapón fácil de abrir, o si no tengo recursos, hago valorar, pongo en valor otras cualidades de mi cerveza para que el consumidor valore otras cosas y le dé igual que no soy fácil de abrir. Pues mira, soy productor local, soy de un pueblo muy pequeñito, lo produzco ecológico, lo distribuyo, te lo llevo a casa, te doy instrucciones para que lo marines con alimentación, no me abrirás fácil, pero me disfrutarás consumiendo, ¿no? Y es un mismo cambio del entorno, ¿no? Es un mismo cambio del entorno. Cerveza San Miguel saca este tapón fácil de abrir y a 2 empresas de cerveza artesana les afecta de forma diferente. Entonces, esa afección, ¿cómo les afecta? Lo van a saber las personas de la empresa. Nunca el sistema de información te va a decir, ojo, Cerveza San Miguel ha sacado este tapón, haz esto. No, eso lo tiene que decidir la empresa. Entonces, ¿cómo la empresa o qué proceso, qué metodología que le he llamado yo, tiene que utilizar para instalar este sistema de información en la empresa, ¿no? En su empresa? Pues muy bien. En primer lugar, tiene que detectar las necesidades críticas, lo que nosotros llamamos factores críticos de vigilancia. Factores críticos de vigilancia. Esto es una reflexión interna de la empresa. Se puede ayudar desde fuera, por supuesto, como toda reflexión interna de la empresa, pero esto es una reflexión interna de cada empresa, de cada uno de vosotros. ¿Qué es un factor crítico de vigilancia? Es aquello que cuando cambia, yo tengo que tomar una decisión. Que la decisión puede ser no hacer nada. Eso es una decisión. ¿Cuántas veces vemos algo y decimos no hacemos nada? Pero por lo menos conocemos que ha sucedido algo. ¿Vale? Por lo tanto, el factor crítico de vigilancia es aquello que cuando cambia yo tengo que tomar una decisión. Cuando cambia en el entorno, estamos hablando siempre del entorno. Aquí tenéis el gráfico, ¿no? Hemos dicho el entorno es aquello que cuando cambia, pues yo no puedo hacer nada. Entonces tenemos nuestra empresa, hay un entorno, un microentorno que está formado pues, por competidores, instituciones, intermediarios, clientes, proveedores u otros. Lógicamente, lo que hacen mis competidores a mí me influye. Yo tengo esta fábrica de cerveza artesana, lo que hacen otros fabricantes de cerveza artesana lo tengo que conocer. Y si mi fabricante de cerveza, competidor más directo, amplía la gama, yo eso tengo que saber. Yo tengo que saber que mis clientes cuando van a ir a la tienda van a encontrar una gama diferente.
decisiones que pueda tomar, pues ya veré, dependerán de mi estrategia y de mis capacidades. Podré decir, pues voy a ampliar gama. O puedo decir, no me hace falta ampliar gama, voy a profundizar en la actuación comercial para hacer destacar las que tengo. Pero tengo que conocer qué hacen mis competidores. Lo mismo con los proveedores, ¿no? Bueno, ahora estamos en una época de crisis de proveedores, de tanto en plazos como precios, etcétera, ¿no? Y cuanto antes conozca cómo van a evolucionar, mejor. Lo mismo con el gusto de los clientes. Pues ahora que mis consumidores de cerveza artesana valoran que las botellas, por decir alguna tontería, sean fáciles de abrir y cerrar y agarrar y que no se resbalen con la humedad o cualquier cosa que se nos pueda ocurrir. Y eso tengo que estar al día. O que mis clientes valoran, esto ha sido muy importante en todo lo que es responsabilidad social corporativa, ¿no? ¿Cómo valoran mis clientes la responsabilidad social corporativa? Y yo me tengo que adecuar a ellos. ¿O dónde están? Lógicamente, nunca perdamos el punto de vista internacional. Mis competidores van a cambiar por mercado, mis clientes y sus gustos y su forma de consumir pueden cambiar por mercado. Yo siempre pongo los ejemplos fáciles, que son los del consumidor final, ¿verdad? Los de producto de gran distribución, de alimentación, pero también los productos intermedios y los industriales, el cliente negocia de forma diferente. No es lo mismo negociar con un cliente, con una empresa, con una industria en México que con una empresa industrial en España o en Francia o en Alemania. Cada uno tiene sus formas de negociar, sus márgenes de precio, etcétera. Lo mismo con los proveedores, etcétera. La realidad institucional, bueno, no vamos a ir explicando con cada uno porque sabéis de sobra cómo funciona todo ello. Y luego tenemos un macroentorno que es lo que hemos comentado antes, cómo cambia el entorno político-legal, el demográfico, la tecnología, toda la repercusión medioambiental de todo, la situación económica hoy con la inflación, la crisis, etcétera, y todo lo que es sociocultural. Pues bien, de todo esto, yo tengo que hacer la reflexión interna en la empresa y decir, mira, yo quiero saber a estos mercados a los que voy, pues cómo evoluciona en tecnología, las patentes relativas a estos procesos tecnológicos que yo empleo, o las patentes relativas a tapones de la cerveza. ¿Por qué? Porque es un tema que para mí es crítico, ¿no? Conocer nuevas tecnologías sobre tapones. De igual forma, tengo que saber cómo evoluciona toda la regulación medioambiental sobre desechos, ¿no? Sobre desechos plásticos, por ejemplo, sobre residuos. Por supuesto, temas económicos, pero yo tengo que detectar con nombres y apellidos. Los competidores, pues mira, quiero saber qué productos lanza fulanito de tal en este mercado. ¿Qué precios tiene fulanito de tal en este mercado? ¿Qué precios tiene fulanitos de cuál? Tal. ¿Qué patentes saca Perico de los Palotes en tal mercado? Estamos hablando de cosas concretas. Son factores críticos. Aquello que cuando cambia yo tengo que saber. Por tanto, esta reflexión se hace internamente en la empresa y me saldrán una serie de factores críticos de vigilancia, pues unos relativos a una serie de nombres de competidores y aspectos que para mí son críticos sobre ellos, respecto a los clientes, a los proveedores, un tema político y legal, otro tecnológico. Aquí va a cambiar por empresas. Hay empresas para las cuales la tecnología tiene una mayor importancia porque el cambio tecnológico incide mucho y es muy rápido, y otras que es menos rápido. Hay otros para los cuales la demografía es poco importante. Otros que tienen solo 2 competidores y otros que tienen 50. Otros que tienen 3 clientes y otros que tienen 100. Esto cada empresa lo sabrá, ¿no? Cada empresa lo sabrá. Y yo determinaré. Y para cada factor crítico de vigilancia, el siguiente trabajo que tengo que hacer es buscar las fuentes de información que me van a dar información sobre ese factor. Sobre ese factor. Es decir, yo quiero conocer, luego hablaremos de las fuentes, más concretamente. Quiero conocer las patentes que mi competidor publica. Pues tendré que ir a una base de datos de patentes. Quiero saber los precios de un competidor. Pues si son públicos, tendré que ir a las páginas de los supermercados a conocer los precios. Quiero saber cómo evolucionan las tendencias sociales. Pues tendré que ir a alguna fuente que me informe sobre ello. Datos estadísticos. Tendré que ir a los institutos de estadística.
pero tendré que tener asignada a cada fuente, a cada factor crítico de vigilancia, una fuente de información. Con lo cual nos vamos encontrando con una serie de factores críticos de vigilancia y una serie de fuentes de información por mercado internacional, que yo tengo que procesar. Y aquí tengo una disyuntiva. O empleo a una persona que me está todo el día leyendo información, que con el paso del tiempo pues puede resultar más o menos costoso y además puede haber un error humano importante, porque al final pues, los humanos erramos, o utilizaré herramientas, ¿no? Y utilizaré herramientas que luego veremos más despacio, que me permitan automatizar al máximo los procesos. Herramientas es software, que me permitan automatizar al máximo para ahorrar el máximo tiempo posible y para ser lo más precisos posible. También se buscan las dos cosas. Ahorrar tiempo, por tanto costes, y tener mejores resultados. En todo este proceso posteriormente, tendré que determinar las personas que van a intervenir. Pues mira, voy a tener una persona que me va a estar actualizando los factores críticos de vigilancia, porque estos cambian. De hecho, gracias al sistema deberían cambiar. Si gracias al sistema yo descubro que mi competidor va a sacar unas cervezas nuevas y yo voy a lanzar una gama nueva de cervezas, pues inmediatamente el entorno me cambia. ¿Por qué? Porque posiblemente tenga nuevos clientes, pueda acceder a nuevos distribuidores, me aparezcan nuevos competidores que antes no conocía, porque con alguna de mis cervezas nuevas entro en otro nicho, etcétera. Por lo tanto, esto irá cambiando. Tendré que tener una otra persona que me determine las fuentes. Otra persona o la misma. Puede ser la misma persona tranquilamente. Pero alguien tiene que tener la función en la empresa de hacer todo esto. Detectar y actualizar las necesidades, determinar las fuentes y actualizarlas, y luego determinar y manejar las herramientas y analizar la información y utilizar la información. Por lo tanto, tendré que asignar recursos humanos a todo el proceso. Esto es como cualquier proceso de la empresa, ¿no? Y por último, así hasta aquí conseguiríamos, digamos, los resultados de inteligencia. Pero ¿yo cómo los recibo? Pues también luego veremos ejemplos de entregables. También tendremos que determinar cómo lo quiero recibir. Mira, yo quiero que sea un informe en PDF. Quiero que sea un correo electrónico, una alerta. Quiero que sea un sistema automático que yo pueda entrar a una web en la nube y lo vea. Bueno, ya veremos distintos ejemplos, porque esto va a depender también pues, de la cultura de la empresa, de los tiempos, etcétera. Y luego lo que os he ido comentando. Habrá que revisar continuamente todo porque todo se va actualizando, ¿no? El sistema de información del entorno es un sistema vivo. El sistema de información de mercado es un sistema vivo que varía, que cambia y que se adapta. Y hay que ir revisándolo. Y luego, como cualquier cosa en la empresa, habrá que tener unos indicadores de rendimiento para ver si está funcionando o no. Vale. Las fuentes de información que hemos comentado, ¿a qué nos referimos o de qué hablamos, ¿no? Cuando hablamos de fuentes de información? En principio, nos estamos basando en, bueno, ahora veremos, no tienen por qué ser todas web, pero hay muchísima información en la web. Por lo tanto, el primer tipo de fuente de información que yo utilizaré será la información de páginas web. Que hay muchísimas de calidad, bases de datos, institutos de estadística, de aduanas, las mismas páginas de las empresas competidoras son una información primaria. Ellos me dicen qué hacen, noticias, etcétera. Nosotros buscaremos siempre priorizar la fuente primaria, es decir, a más cerca del emisor o de quien la produce, mejor. ¿No? Mejor. Nadie se plantearía entre vosotros ir en el autobús urbano y preguntar en el autobús urbano al limpio grito, ¿qué hace mi competidor? Pues porque, a ver, podríamos tener justo la suerte de que fuera el director del competidor, de la empresa competidora, ¿verdad? Y encima que nos lo contara. Pero esto no sucede. Entonces, en el autobús urbano yo tendré informaciones muy distintas de gente que sabe un poquito, de gente que no tiene ni idea, de gente que cree saber. Lógicamente eso no tiene ningún valor. Esto en la web pasa mucho, ¿verdad? Foros, redes sociales, blogs. Si miráis noticias, veis que unos medios copian y pegan a otras, se cambia, etcétera. Luego yo tengo que ir a la fuente más primaria, ¿no? Es decir, ¿quién sabe qué quiero saber? Pues datos estadísticos
sobre la población en México. ¿Quién lo sabe? El Instituto Nacional de Estadística de México. Pues voy a él. No voy a preguntar a un blog, ¿no? Quiero saber cuánto exporta un competidor mío a India. ¿Quién lo sabe? La aduana. Pues iré a la página de la aduana a ver si me da la información. No voy a ir por ahí a preguntar a alguien que no estoy seguro de que sepa y que aunque sepa puede haber entendido mal la información y la puede transmitir peor. ¿No? Que quiero saber qué patentes registra o qué tecnología está desarrollando un cliente, porque es crítico para mí, o un competidor. Pues iré a las bases de datos de patentes, a las oficinas de patentes y marcas, a ver si lo tienen. No voy a preguntar por ahí, ¿no? Lo mismo con cualquier cosa. El competidor. Yo quiero saber qué hace mi competidor. Pues vamos primero a su página web, a ver qué hace. Y luego ya iré al registro mercantil a ver qué tiene. Iré al registro de marcas a ver qué tiene. Todos son fuentes primarias, pero no hablo de oídas, ¿no? Por lo tanto, vamos a priorizar la fuente primaria. La fuente primaria, siempre asignada a los factores críticos de vigilancia para los distintos temas, legislación, competidor, estadísticas, etcétera. Y utilizaré la primaria. Si no hay una fuente primaria, porque es verdad que no siempre tenemos información, pues no tenemos que desdeñar a las secundarias, eso es obvio, ¿no? Cuando hay un poquito de ruido, pues igual significa algo. Eso también tenemos que saber, ¿no? Tenemos que conocerlo. Lo importante es que sepamos que cada factor crítico de vigilancia puede tener al menos una fuente, pero puede haber más de una fuente. Es decir, si yo quiero conocer cosas sobre aspectos sobre mi competidor, pues tendré su web, pero tendré el registro mercantil, el registro de marcas, habrá noticias suyas en prensa, las ferias me darán información sobre ellos, los supermercados me dirán qué productos están vendiendo, pero todos son fuentes primarias. Luego puedo tener distintas fuentes, pero siempre valorando que esta fuente sea buena, que sea primaria. También tendré que valorar la calidad de la misma, ¿no? Esto hablando de fuentes web, pero lógicamente en cualquier sistema de información también se puede incluir la información que la empresa tiene. Es más, se debería incluir. Y que vosotros vais a una feria y en la feria veis mucho, o que estáis en el día a día en el mercado y conocéis qué está sucediendo, todo esto habría que procedimentarlo e incluirlo en el sistema de información, ¿no? El sistema de información va a evitar también que se pierda información en la empresa, ¿verdad? Tenéis un director comercial o uno de vosotros sois un director comercial, sabéis muchísimo porque estáis bueno, sabéis los que más, pero esa información hay que instalarla en el sistema de información para que se comparta y para que sea patrimonio de la empresa, porque es patrimonio de la empresa, ¿no? Y para que la pueda utilizar. Por lo tanto, la información humana, digamos, la que tenéis vosotros, también habría que incluirla. Por tanto, fuentes de información hay muchas, desde la prensa, asociaciones, informes, las webs de los competidores, institutos de estadísticas, las bases de datos de patentes, los boletines oficiales del Estado, etcétera. Fuentes hay muchísimas asignadas a cada tema, a cada factor crítico de vigilancia. Vosotros, como segundo paso que tenéis que hacer, por tanto, para instalar el sistema, es localizar esas fuentes de información y saber que de ellas vais a extraer la información que necesitáis de cada factor crítico de vigilancia, ¿no? Este sería el segundo paso. Lógicamente, una empresa muy grande a esto le dará una dimensión muy amplia. Una empresa más pequeña tendrá una dimensión más pequeña, ¿no? Aquí tenemos pues ejemplos, ¿no? El INEGI es en México, TradeMap es internacional, el Banco Mundial, pues bueno, lo que comentábamos, desde los boletines oficiales, el Diario de la Unión Europea, Eurlex, los institutos de estadística, Census, las webs de los competidores, bueno, lo que hemos ido comentando, ¿no? Por supuesto, los organismos de promoción, tipo el IFEX, IPEX, etcétera, estos por supuesto, ¿no? Así como antes os he dicho que los factores críticos de vigilancia estaban vivos, lógicamente también las fuentes estarán vivas. Hay fuentes que aparecen y desaparecen. Hay fuentes que están siempre y algunas páginas que cierran. Tened en cuenta que aquí estamos hablando de páginas gratuitas, pero también de bases de datos de pago, ¿no? Yo que sé, AliMarket, Compass, ¿no? Bases que son de pago y gratuitas. Aquí ya también dependiendo de los recursos de cada empresa. Pero lo importante es que también tiene que haber en la empresa alguien buscando fuentes continuamente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con el tema de operaciones aduaneras, porque es un tema que nos demandan mucho, y estamos en una constante investigación de nuevas fuentes. Por tanto, tenemos
los factores críticos de vigilancia que me hace falta saber y tenemos las herramientas. Perdón, tenemos las fuentes. Aquí está el proceso. Hemos hecho la reflexión interna, hemos localizado las fuentes de información, me va apareciendo información que yo la tendré que indexar, analizar, etcétera. Producir conocimiento y luego difundirla en la empresa, ¿no? Es decir, la información tiene que llegar a quien tiene que llegar en la empresa. Pues bien, herramientas que me faciliten esto hay muchas, ¿no? Aquí voy a nombrar solo las tipologías y veremos alguna captura porque podríamos estar muchas horas hablando de esto. Pero bueno, hay simplemente servicios de alertas. Google, por ejemplo, tiene un servicio de alertas. Google News o Google Noticias, vosotros podéis dar una alerta que os lleguen noticias al correo en relación a algo que queráis. Pues ponéis el nombre de un competidor y cada vez que aparezca una noticia os llegará un correo. No tenéis que andar mirando todos los días las noticias de Google a ver si aparece algo. Ya os avisará. Hay herramientas como los lectores de RSS o los trackers de nuevo contenido, los detectores, en los cuales tú introduces páginas web y te avisan cuando hay una novedad, ¿no? Aquí buscamos el tener que evitar estar mirando todos los días a ver si aparece algo nuevo en una página, con la pérdida de tiempo que es y la posibilidad de error que hay, y luego que uno se va de vacaciones, que uno cae enfermo, que uno se va a una feria y deja 7 días de mirar una página web. Y llega a los 7 días y esto estaba, no me acuerdo, tal. Bueno, pues que te avise un programa, ¿no? Ahora veremos alguna captura. Lo mismo con los crawlers, ¿no? Herramientas, a ver, las alertas son gratuitas, lectores de RSS hay gratuitos y trackers hay muy baratos. Crawlers, esto ya son más complicados. Aquí ya empezamos a programar lo que llaman arañas o descargadores de nuevo contenido, ¿no? Programas que te entran a bases de datos y te la descargan, te la ordenan, te hacen una base de datos con lo que descargan de la web, ¿no? Aquí ya empieza a hacer falta más ayuda externa técnica. Sistemas integrales. Ahora veremos alguna captura también. Los sistemas integrales ya son sistemas donde la empresa simplemente tiene una web en la nube donde, digamos, y entra y está la información ordenada como ellos quieren verla, etcétera. Aquí, por ejemplo, tenemos una captura, bueno, Google, esto son las alertas, una captura de lo que es un tracker de nuevo contenido, un detector de nuevo contenido. Pues tú tienes introducidas, clasificadas por categoría, un montón de páginas web y te marca a ti en rojo cuando hay avisos. Aquí te dice qué página tiene el aviso y te marca en amarillo la novedad. De forma que tú aquí puedes tener introducidas 200 páginas programadas con palabras clave, etcétera, que queréis localizar y te avisará cuando hay una novedad. Tú no tienes que andar mirando 200 páginas todos los días, ¿no? Las capturas de la derecha, pues porque también quería que vierais algún programa especializado. Esto es un programa que descarga patentes y te las clasifica por país, por empresa, te relaciona con conceptos tecnológicos, etcétera, ¿no? Y hay programas que aparte de descargarte la información, te la analiza, ¿no? Entonces vosotros tenéis que pensar, ¿no? Claro, aquí estamos, el factor crítico de vigilancia, que hemos determinado, bueno, hemos determinado varios, las fuentes que hemos asignado, si tenemos muchas fuentes a vigilar, nos hará falta un programa tipo detector de nuevo contenido o un lector de RSS. Y si ya tenemos algún tema muy concreto, como lo que es tecnología, pues igual me hace falta ya un programa de descarga de patentes o de papers o incluso estadísticas, etcétera. Estos primeros son muy baratos o baratos. Estos ya son de mayor coste, ¿no? Más especializados. También son necesidades mucho más concretas, ¿no? A todas las empresas les interesa conocer qué hacen sus competidores, pero no todas tienen un interés concreto en el tema de patentes, ¿no? Por tanto, tenemos factores críticos de vigilancia, las herramientas, las fuentes y las herramientas. Y como os he comentado, tiene que haber personas que gestionen. Tiene que haber una persona que coordine todo, todas esas labores de la metodología, pero que luego también la información tiene que llegar. Tiene que llegar a quien tiene que llegar. Habrá informaciones que tienen que llegar al director de producción, otras al director general, otras al director de exportación, otras a todos, etcétera. Y esto es importante también. La información tiene que llegar a quien tiene que llegar, ¿no? Y solo una vez. Esto es muy importante. Nosotros hemos trabajado con empresas donde el director general
recibía a diario la misma información, pero la misma de 3 cargos de la empresa. Decía, yo es que era una empresa familiar, él llevaba toda la vida, no quería, bueno, se alejaba un poco del enfrentamiento, decía, es que lo hacen con buena intención, etcétera. Era una empresa un poco antigua en ese aspecto, pero es que le llegaba todos los días la misma información del director de producción, del director, imaginaros, no me acuerdo quiénes eran ya, el comercial y del de I+D, ¿no? Fijaros, qué pérdida de tiempo, 3 personas haciendo lo mismo y el director general recibiendo la misma información. Esto hay que evitar. Tiene que haber alguien que coordine todo, que evite las repeticiones y que haga llegar a quien llegue. Y más en el mercado internacional, porque igual en el mercado mexicano les hace falta una información, en el chileno otro, en el francés otro y en el, iba a decir el ruso, pero el ruso igual no hay mucho mercado ahora, en el indio otro, ¿no? Otra información. Entonces, esto tiene que ser lo que llegue a cada uno. O sea, hay que hacerlo bien, hace falta esa coordinación. Y luego, y vamos a ver este vídeo, juega un papel muy importante el análisis de la información, ¿no? El análisis de la información, voy a poner este vídeo, a ver, perdón. Vale, bueno, pues como habéis visto, o sea, bueno, el vídeo es de una campaña de tráfico del Reino Unido, pero ya habéis visto lo fácil que se nos escapan los cambios, ¿no? O sea, hemos estado viendo un vídeo y cambiaban un montón de cosas que no nos hemos fijado, cambia hasta el muerto, ¿no? Al final. Entonces, esto es muy fácil que nos suceda cuando estamos trabajando, que cambien cosas en nuestro entorno y no nos demos cuenta. ¿Por qué? Porque estamos a lo nuestro, ¿no? Eso es lógico. Entonces, hace falta que la empresa analice muy bien la información, se abstraiga de todo lo que sucede y sepa localizar los cambios, ¿no? Y ese es un papel que tiene que jugar el analista, ¿no? Es decir, tiene que haber una persona, como hemos dicho, que coordine, que distribuya la información, que no haya repeticiones, etcétera, pero también tenemos que analizar la información de acuerdo a nuestros intereses. Vale, entonces, vistas estos los 4 pilares, ¿no? Los factores críticos de vigilancia que hemos determinado, las fuentes que hemos asignado, las herramientas que hemos manejado y las personas que van a intervenir, nosotros ya podríamos determinar o establecer un sistema de información del mercado para el mercado internacional en nuestra empresa. En nuestra empresa lo podríamos hacer, mayor o menor dimensión. Os estaréis preguntando, pero bueno, esto en el día a día, ¿qué entregable es? ¿No? Porque antes he dicho, habrá que determinar el entregable. Pues vale, el entregable va a depender pues, de lo que estemos vigilando, de lo que sea crítico para nosotros. Va a depender también de la capacidad de la empresa en cuanto a recursos y técnica y de las necesidades concretas. Entonces, yo aquí tengo ejemplos diferentes, ¿no? Tengo uno que es un simple Excel, por ejemplo. Entonces, un sistema de vigilancia internacional sobre la normativa en un país en relación a telecomunicaciones. Y se extrae la información y se descarga en un Excel. Y simplemente lo tienen aplicado en un Excel.
Otros pueden ser un boletín. Esto es una vigilancia sobre competidores internacionales en España, Portugal y otros países, donde simplemente se vigilan los competidores con una de estas herramientas que hemos visto, el detector de un nuevo contenido, y cuando sale una novedad, se introduce en el boletín. Es un simple boletín en PDF. Y luego ya hay aspectos más avanzados, como pueden ser estos, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Esto es un sistema de vigilancia aduanera. Pues aquí se recurre a las aduanas de, de distintos países y directamente tú puedes ir navegando, esto se descargan las operaciones concretas aduaneras y dices, mira, aceitunas Guadalquivir, pues está exportando, ¿no? Está exportando esto, estos productos, etcétera. Lo mismo, a ver, podríamos hacer descargando información sobre empresas concretas. Digo, mira, este quirante pues está exportando a México, a Estados Unidos, a Canadá, a Perú, estos productos, y le está comprando no sé quién. Por lo tanto, ya veis que hay temas más sofisticados, ¿no? O simplemente bueno, y, ¿no? Pues, datos más macroeconómicos, ¿no? Pues mira, quiero conocer las oportunidades, esto se hizo para Barcelona, de un producto, de productos concretos, y yo vemos. Aquí, ¿esto qué es? Pues aquí se han entrado a bases de datos estadísticas, se ha descargado la información y luego se ha utilizado Power BI para procesarla y hacerla legible, ¿no? Y el entregable es un Power BI. Es fácilmente manejable. Por lo tanto, los formatos, como veis, pueden ser diferentes, pero todos, en cualquier caso, intervienen los mismos factores que hemos dicho. Se han determinado qué factores son críticos de vigilancia. Mira, los que mis competidores hacen respecto a productos, desarrollos, comercial y eventos. O aquí, en regulación. O aquí, operaciones aduaneras. Se han buscado las fuentes de información donde está la información. Se han utilizado herramientas para automatizar al máximo su procesado y se les ha dado un formato. Y luego ya la empresa las utilizará, ¿no? Las utilizará. Y hasta aquí hemos llegado, ¿no? O sea, lo que, como conclusión, cualquier empresa puede instalarse un sistema de información para el comercio internacional, le va a ayudar a tomar decisiones, le va a ayudar a estar más seguro en el mercado, a descubrir oportunidades y afrontar amenazas. Y luego existe la metodología, que es básicamente la que os he demostrado o que os he enseñado, para localizar o autoplantearse qué factores son críticos de vigilancia y luego a partir de allí ya ver las fuentes, las herramientas, etcétera. Entonces ya cualquier pregunta que me queráis hacer, estaré encantado de responderos. No se oye, ¿no? A ver, ¿me oís ahora? Ahora sí. Ay, qué estrés, claro. Por eso antes te estaba intentando decir, no se me oía, que no se escuchaba el vídeo este que has Ah, puesto de lo del anuncio de esto, no sí. se oía. Y yo Bueno, me he conectado y he dicho que no se oye, pero pues no me veis a mí tampoco. Bueno, pues estas sí, cosas sí, sí. pasan, no pasa nada. Sí. Con las imágenes Sí, bueno, más o era menos, sí, suficiente, sí. sí. Como luego estará en la presentación cuando lo mandemos, también se podrá ver ahí. Claro, pues nada, como habíamos dicho, si alguien tiene alguna pregunta, quiere decir algo, comentario, pregunta, lo que sea, pues es el momento. O sea, puede abrir el micro o puede utilizar el chat, como veáis. Si quiere decir alguien algo y si no dejaríamos, o sea, si no daríamos por finalizada la sesión. ¿Nadie se anima? Parece que ha quedado claro. O bueno, es que las preguntas surgen después, eso Sí, sí, sí. está Sí, cualquier clarísimo. cosa, para aquí estamos todos. Aquí estamos todos. Fenomenal, pues nada, como os dije, luego cuando me hayan podido generar la grabación os lo mando y ya está, quedamos a disposición de todos vosotros y lo que necesitéis, aquí estamos. Muchas gracias, Iñaki, y muchas gracias a todos. Gracias a vosotros. Buenos días. Hasta luego.